En la costa norte de Galicia, donde el viento golpea los acantilados con furia y el mar parece devorar la luz, se alza el viejo faro de San Aurelio. Nadie lo visita desde hace más de 30 años. Los pescadores aseguran que, en algunas noches, el faro se enciende solo, aunque está desconectado desde el accidente que terminó con la vida del farero original, Mateo Lamas. Dicen que su sombra todavía recorre la torre, vigilando un mar que ya no necesita guardianes. Clara, una joven periodista especializada en fenómenos inexplicables, llegó al pequeño pueblo de Louredo buscando una historia para su próximo reportaje. Había oído rumores sobre luces extrañas, voces entre el viento y un faro que parecía tener voluntad propia. Cuando preguntó en la taberna local, todos guardaron silencio. El faro llama a quien no debe, dijo finalmente un hombre mayor con la mirada clavada en la mesa. Y si alguna vez escuchas cómo pronuncia tu nombre, no mires hacia arriba. Clara sonrió, pensando que era solo folclore local. Pero algo en la expresión de los lugareños le hizo sentir un ligero escalofrío. Esa misma tarde decidió acercarse al faro. El camino hacia él era una ruta estrecha de piedra bordeada por matorrales retorcidos. El aire estaba impregnado de sal y humedad, y el sonido del mar era tan fuerte que casi parecía un rugido. Al acercarse, sintió una opresión en el pecho, como si el faro la observara desde su cúspide silenciosa. La estructura, aunque envejecida, conservaba una majestuosa presencia. La pintura blanca se descascaraba, las ventanas estaban empañadas y la puerta principal, hecha de hierro oxidado, parecía sellada desde dentro. Pero lo más inquietante era la linterna superior, una enorme lente circular que reflejaba la luz del sol como un ojo vigilante. Clara sintió la necesidad irracional de apartar la mirada. Al caer el sol, el viento cambió repentinamente de dirección. Parecía traer consigo un murmullo grave, una vibración sutil que no provenía del mar. Clara sacó la grabadora de su mochila, convencida de que solo captaría el crujido del viento, pero cuando la encendió, la pantalla parpadeó extrañamente. Decidió rodear la base del faro y buscar una entrada. Y la encontró, una pequeña puerta lateral entreabierta. La abrió despacio, un olor a humedad y metal oxidado salió desde dentro. La oscuridad del interior devoraba la poca luz del crepúsculo. Clara encendió su linterna y avanzó. Las escaleras en espiral parecían interminables, subiendo hacia la parte superior. Cada paso hacía eco varias veces, demasiadas para un espacio tan estrecho. Como si hubiera más de una escalera y más de un conjunto de pasos imitando los suyos con un ligero retraso. Cuando llegó al primer rellano, vio algo imposible, una lámpara de aceite encendida sobre una mesa cubierta de polvo. La mecha ardía sin quemarse, inmóvil pese al viento que entraba por una grieta. Al lado había un cuaderno. Clara lo abrió con manos temblorosas. En la primera página, escrita con tinta seca y temblorosa, había una frase. Si oyes tu nombre, no respondas. Sintió un escalofrío. Pasó las páginas siguientes, y todas estaban cubiertas por notas del farero Mateo. Algo sube por las noches. No sé si el faro lo atrae o si intenta salir. Aprende mis pasos. Mis hábitos. Mi voz. No duermo. No debo dormir. Clara tragó saliva. Se dijo a sí misma que eran pensamientos de un hombre solo, aislado, quizá mentalmente agotado. Pero entonces escuchó un sonido metálico proveniente de las escaleras más arriba. Un quejido largo, como hierro retorcido. Y luego, pasos. Lentamente descendiendo. Clara apagó la linterna de inmediato. El corazón le martillaba en los oídos. Los pasos se detuvieron. Y después, en la oscuridad absoluta, escuchó una voz grave, arrastrada, diciendo su nombre con una precisión antinatural. Clara. Ella se cubrió la boca para no gritar. La voz volvió, más cerca, como si estuviera 1 o 2 escalones por encima. Clara. Clara sintió como la sangre le helaba las venas. El faro estaba a oscuras. Ella estaba sola. Nadie sabía que había entrado. Y la voz venía desde donde no debería haber nadie. Temblando, se pegó a la pared. Los pasos reanudaron su descenso, lentos, pegados al metal. Y entonces ocurrió algo que la paralizó por completo. La lámpara de aceite parpadeó una vez. Y se apagó. El faro quedó sumido en una oscuridad absoluta. Clara contuvo la respiración cuando la oscuridad la envolvió por completo. El sonido del mar, tan fuerte desde afuera, parecía desaparecer dentro del faro, como si las paredes bloquearan el mundo exterior.
Solo quedaba el eco del metal y la voz que había pronunciado su nombre con un tono que no pertenecía a ningún ser humano. Quiso encender la linterna, pero el miedo a revelar su posición la mantuvo inmóvil. Los pasos en la escalera continuaron. Lentamente. Arrastrándose. Cada uno resonaba como si la estructura estuviera hueca, como si algo demasiado pesado estuviera descendiendo. Clara retrocedió a tientas, palpando la pared fría y húmeda, buscando algún rincón donde esconderse. Llegó a una pequeña cavidad bajo la escalera y se acurrucó allí, conteniendo el aire. Clara, la voz volvió, más nítida, más cercana, como si se deslizara por los peldaños en lugar de bajarlos caminando. Clara sintió como la piel se le erizaba. Aquello no podía ser un hombre. La voz tenía un quiebre extraño, como si estuviera formada por varias voces superpuestas intentando imitar la entonación humana. Y aún así, había una insistencia en ella, como si realmente conociera su nombre, o lo hubiera aprendido escuchándola. Los pasos se detuvieron justo en el rellano donde se encontraba la mesa con el cuaderno. Clara escuchó como algo rozaba la madera, como si unos dedos largos, fríos, repasaran los objetos que ella había tocado minutos antes. Un golpe seco retumbó cuando la lámpara de aceite cayó al suelo, aunque no había luz para verla. Un susurro se filtró entre las grietas de la escalera. ¿Por qué viniste? Clara sintió un hormigueo paralizante recorrer su columna vertebral. No podía responder, no debía responder. Recordó la advertencia del cuaderno: si oyes tu nombre, no respondas. Apretó los dientes y se obligó a permanecer en silencio. De pronto, algo empezó a bajar por la escalera. Pero no era un paso. Era un arrastre, una fricción húmeda, como si algo reptara pegado a los escalones. Clara sintió que su corazón latía tan fuerte que temió que ese sonido la delatara. El arrastre se acercó, y luego se detuvo justo frente a su escondite. Una mano apareció entre los peldaños. Una mano pálida, demasiado alargada, cuyos dedos se curvaban de forma antinatural. Se deslizó lentamente por la pared, palpando, buscando. Clara apretó los labios para no gritar mientras los dedos rozaban el borde de la cavidad donde estaba agazapada. La mano se detuvo. Luego retrocedió, y desapareció en la oscuridad. Pasaron largos segundos sin que nada ocurriera. Clara decidió arriesgarse. Encendió la linterna en un destello rápido, apuntando al rellano. No había nadie. Ni pasos. Ni sombra. Nada. Subió de nuevo a la mesa y buscó el cuaderno, pero había desaparecido. Entonces escuchó algo distinto. Desde arriba, desde la linterna del faro, un estallido de luz iluminó la escalera entera como si el faro hubiera cobrado vida. La luz giró lentamente, proyectando sombras largas que se deformaban en las paredes. Clara sabía que estaba abandonado, sin cables ni generador. La luz no podía encenderse. Con cada giro, una sombra se proyectaba en los escalones superiores. Una sombra humana. Alta. Delgada. Inmóvil, como si esperara. Y en el siguiente giro, la sombra ya estaba un escalón más abajo. En el tercer giro, otro escalón. En el cuarto giro, la sombra estaba en el rellano donde ella se encontraba. Clara corrió hacia abajo sin pensarlo. La linterna temblaba en su mano mientras bajaba los escalones de dos en dos. El faro vibraba, como si el viento quisiera derribarlo, aunque afuera todo seguía en calma. Llegó a la puerta lateral que había dejado entreabierta, pero ahora estaba completamente cerrada, como si alguien la hubiera atrancado desde fuera. Golpeó el metal con desesperación. «Déjame salir», gritó, sin recordar la advertencia. Su voz resonó por todo el faro, subió por la escalera en espiral y volvió hacia ella, cambiada. «Déjame», repitió algo desde arriba, imitando su timbre. Clara sintió un nudo en el estómago. Dio un paso atrás justo cuando la sombra volvió a proyectarse en la pared frente a ella. Esta vez no venía de la linterna, sino de algo que bajaba físicamente la escalera. La puerta principal del faro, que nunca había visto, crujió desde el otro lado. Alguien, o algo, la estaba abriendo. Un viento gélido entró de golpe. Clara se lanzó hacia esa salida sin pensarlo. La puerta se abrió por completo y ella salió disparada al exterior, cayendo sobre la hierba húmeda que rodeaba los acantilados. Respiró hondo varias veces antes de darse la vuelta. El faro estaba oscuro otra vez. Completamente silencioso. Como si nada hubiera pasado. Pero entonces, la linterna del faro se encendió una vez más. La luz giró lentamente y se detuvo apuntando directamente hacia ella.
Y en el cristal superior, reflejada contra la luz, había una figura humana observándola desde dentro. Era alta, estática, y tenía los ojos completamente negros. Clara retrocedió varios pasos, con el corazón descontrolado, incapaz de apartar la mirada de aquella figura que la observaba desde la linterna del faro. Parpadeó, pero la figura seguía allí, inmóvil, como si formara parte del vidrio mismo. Entonces la luz giró de nuevo y, cuando volvió a apuntar hacia ella, la figura había desaparecido. El viento del mar soplaba con fuerza, como si quisiera arrastrarla lejos de ese lugar. Clara no lo dudó, corrió por el sendero de piedra, resbalando entre charcos de sal, sin atreverse a mirar atrás. Al llegar al pueblo, las luces de las casas estaban apagadas. Solo la taberna tenía una lámpara tenue, y dentro, el anciano que le había hablado la primera vez la esperaba sentado, como si supiera que regresaría. Cuando Clara entró, él levantó la vista con una mezcla de pena y resignación. «Lo escuchaste», dijo sin necesidad de preguntarle nada. «Y respondiste». Clara no pudo negarlo. «¿Qué es lo que hay ahí arriba?», preguntó, con la voz rota. El anciano suspiró. La sombra del farero no murió con él. Algo salió del mar la noche del accidente. Encontró la torre, y la torre le dio forma. Usa la voz de quien entra. Aprende el nombre. Y sigue la luz. Clara tragó saliva. ¿Puede salir del faro? El anciano la miró con gravedad. No solía poder. Pero si te imitó, si usó tu voz, puede que haya aprendido algo nuevo. Clara sintió un escalofrío interno. Tengo que irme de aquí, dijo. Ahora mismo. El anciano negó con la cabeza. Ojalá fuera tan sencillo. Cuando la sombra pronuncia un nombre, ese nombre queda ligado a la torre. Aún así, Clara no escuchó más. Corrió hacia su coche y arrancó tan rápido que las ruedas levantaron grava. Se alejó del pueblo sin mirar por el retrovisor, aunque cada latido de su corazón repetía mentalmente el sonido de aquella voz arrastrada, Cla, Ra. Condujo toda la noche hasta llegar a su piso en A Coruña. Cerró todas las ventanas, bajó las persianas y se dejó caer en el sofá. El silencio la abrazó, pero no era un silencio normal. Algo vibraba bajo el suelo, como un zumbido lejano, casi imperceptible. Lo ignoró. Se duchó, se cambió, y finalmente cayó rendida en la cama. Alrededor de las 3 de la madrugada, se despertó de golpe. Todas las luces del piso estaban apagadas, excepto una, la del pasillo. Una luz blanca, fría, que ella sabía que no había encendido. Se levantó lentamente. El aire estaba inmóvil. Demasiado inmóvil. Avanzó hacia la puerta del pasillo con pasos lentos. «¿Hola?», susurró, sin darse cuenta de lo que hacía. Su voz resonó, y volvió hacia ella transformada. «La». Clara se quedó helada. «No», susurró. Pero la respuesta llegó igual. «No». La bombilla parpadeó. Una sombra se proyectó en la pared, alargándose desde el final del pasillo. Parecía humana, pero no tenía contornos definidos. Era como si la oscuridad misma hubiera tomado forma. Clara retrocedió hasta tocar la pared. Quiso correr, pero sus piernas temblaban demasiado. La sombra avanzó, lenta, como deslizándose. No tenía rostro, pero cuando llegó a unos pocos metros de ella, 2 ojos negros se abrieron en la oscuridad, sin párpados, sin brillo, como pozos profundos donde la luz moría. «Cla, Ra», dijo la sombra con su propia voz, perfecta, exacta. «Mira». Clara cerró los ojos. Contuvo el aliento. La sombra se detuvo justo frente a ella. No la tocó. No habló más. Solo la rodeó, como si la estuviera estudiando, reconociendo, aprendiendo su forma, su respiración, su temperatura. Cuando Clara abrió los ojos, la sombra ya no estaba. El piso estaba en silencio. Tan silencioso que dolía. Durante los días siguientes, intentó continuar con su vida. Salía al trabajo. Se obligaba a hablar con amigos. Pero algo en ella había cambiado. A veces, cuando estaba sola, escuchaba pasos que no eran los suyos. Otras veces, escuchaba su nombre desde otra habitación, dicho con su propia voz. Y una noche, mientras editaba el reportaje que nunca publicaría, la pantalla del ordenador se volvió negra. Luego, lentamente, apareció una imagen, el faro de San Aurelio encendido en la oscuridad. La luz giró, y se detuvo apuntando directamente hacia la cámara, como si supiera dónde estaba ella. Un segundo después, la pantalla mostró otra imagen, un pasillo oscuro. Su pasillo.
Y en él, una sombra alta, quieta, esperándola. La voz salió del altavoz con una claridad insoportable. Cla, ra, ya, toi, con, ti, go. El monitor se apagó. Clara se quedó inmóvil, sintiendo que la temperatura descendía tras su espalda. No necesitó darse la vuelta para saberlo. Había alguien más en la habitación. La sombra del faro la había encontrado. Y una sombra, una vez que aprende un nombre, nunca lo devuelve.